Buenas noches, hermano. Bueno, reiteramos la bienvenida a todos y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a estar un tiempo estudiando este curso de MINS que se llama Salmos Mesiánicos. Y la verdad, las cosas que no sé si tuvieron la oportunidad de leer los apuntes que les fueron enviados. eh, es bastante amplio el concepto de mesiánico. Y el pastor Esaú Reyes, que es un pastor de la Iglesia Presbiteriana de México, eh, nos dice que en todos los salmos, como en toda la palabra por lo demás, encontramos la imagen del Señor, encontramos al Señor. Entonces, no solamente se trata de ciertos salmos o específicos salmos, sino que él inicia con esto una serie de estudios en forma sistemática sobre los salmos. Y lo que vamos a ver nosotros eh, a través de esta propuesta es estudiar del Salmo 1 al Salmo 7. Ya hago esta salvedad porque nosotros normalmente tenemos la idea de los salmos mesiánicos, son algunos salmos que nos van a hablar y que nos hablan explícitamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad sea dicha que toda la palabra es cristocéntrica y por ello la propuesta del pastor Esaú Reyes. Como les iba diciendo, el pastor Esaú Reyes de la Cruz es pastor de la Iglesia Presbiteriana de México. Él en su prefacio, en su introducción, nos cuenta un poco un breve relato de lo que ha sido su vida en torno a los salmos, en su adolescencia, en su juventud, a través de sus hijos, de su matrimonio, de su abuelita, incluso la menciona ahí, de su mamá, que él ha ido desarrollando este amor por el estudio de los salmos. Y es más, incluso él tiene un ministerio de plantador de iglesias y nos relata que las iglesias que él ha plantado, en la primera etapa, al término de la primera fase uno de preparación e inicio de cultos públicos, él ha predicado sobre el Salmo 23. Así que hecha esta explicación, vamos a comenzar nuestro estudio, ¿ya? Yo les quería pedir a los hermanos que fueran leyendo con anticipación los apuntes para que así sea más fluido, porque hay harta materia, hay harto material bien interesante y que nos va a ir ayudando no solamente a comprender los salmos, el lenguaje metafórico y poético de los salmos, sino que también nos va a ir preparando para una adecuada predicación. Eh, eh, Fundamentalmente, yo lo veo desde el punto de vista de una preparación para la exposición o los sermones expositivos, ¿ya? De la palabra. Entonces, bajo ese paradigma, ese entendimiento, vamos a comenzar este curso. Voy a ir rápido porque muchas cosas se van repitiendo, entonces no es necesario profundizar mayormente en ello. Este es un curso introductorio y, y la idea, ya que hay un desafío para que los estudiantes de MINS, al hacer sus tesis y sus memorias, puedan completar uno a uno los 150 salmos y descubrir de esta manera a nuestro Señor Jesucristo en su carácter de rey, sacerdote y profeta. Y dentro de este trabajo que nos presenta, eh, vamos a tener una breve introducción, la lección 1, de lo que es este género poético hebreo, ya las distintas formas, y vamos a hablar Dios mediante esta noche sobre paralelismo, tipología bíblica, y cómo esta nos va ayudando y nos va apuntando a Cristo. También el uso del lenguaje metafórico y también el uso de palabras y repeticiones de palabras que vamos a revisarlo brevemente un poquito más adelante. En la lección 2 comenzará con el análisis del Salmo 1, tomando en consideración lo que se va a enseñar en esta introducción. Y así sucesivamente hasta llegar a completar
hasta el Salmo 8, el Salmo 7, perdón, que van siguiendo la misma pauta de estudio o de análisis, ¿ya? El objetivo del curso es entregar herramientas hermenéuticas, como lo son los paralelismos y la tipología, aprender a usarlos. También ser cuidadoso en el uso de la interpretación histórico-gramatical como base para el acercamiento a las escrituras, y también apuntar, señalar y conocer, mostrar a Cristo desde cada uno de los salmos, distinguiendo los distintos tipos de salmos que hay y siendo capaz de anunciar, de descubrir el mensaje del Evangelio y cristocéntrico y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y también que el alumno, y juntos, mejor dicho, aprender que seamos capaces y prudentes para el uso de la tipología y los paralelismos como herramientas de interpretación, ¿ya? Entonces, cuando vamos a estudiar ahora, al comenzar este estudio, nos va a ayudar bastante porque son herramientas que al momento de predicar, al momento de enseñar, nos va a ayudar, créanme, bastante en poder comprender el mensaje de la palabra. Bueno, nosotros tenemos la modalidad en línea para poder estudiar. Ustedes tienen los foros y los cuestionarios que se responden en línea, y eso es algo que me libera a mí por lo menos de estar revisando eso, pero el sistema es bastante dúctil y yo creo que la gran mayoría de ustedes ya lo conocen. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribir para poder colaborar, digamos, en la guía de cómo ir respondiendo si tienen dudas, si no saben usar el sistema, estamos dispuestos, digamos, a poder colaborar en eso, ¿ya? Entonces, vamos a también, la idea es que ustedes al inicio de la clase, en el Señor, preparen, tengan fuerza, ánimo, porque vamos a descubrir que a través de los salmos, este nos llena de gozo, nos trae paz, nos deja llenos de esperanza en este tiempo de pruebas y dificultades. Ustedes y yo también vamos a aprender a meditar el estudio y la interpretación de los salmos, no como un acto meramente devocional, sino que como un ejercicio de interpretación que le va a permitir a ustedes y a mí poder, y digo yo porque siempre uno aprende a la medida que uno va estudiando, va aprendiendo también junto con los hermanos, las riquezas y las doctrinas de la gracia que nos van enseñando y nos van hablando a través de los salmos. Yo estoy cierto que también, tal como nos dice la palabra, el Señor nos está capacitando para que nosotros también seamos capaces de enseñar a otros, es decir, mostrar a Cristo y su obra. Y de esta manera, bastante agradecido del Señor, tengo un desafío y se lo voy a confesar de inmediato. El pastor Esaú, cuando dijo que tenía que dar esta clase, me dijo, espero que lo haga bien porque este lo escribí yo, entonces me dejó con la vara muy alta. Esaú yo lo conozco bastante, es un buen amigo nuestro, y así es que para que ustedes lo tengan ahí presente. No sé, mis amados hermanos, si es que en esta introducción, que me imagino ustedes la han visto otras veces, necesitan alguna pregunta, alguna duda, y porque si no entraríamos derechamente en la lección número 1. ¿No hay ninguna pregunta? Cuando tengan dudas, por favor, me preguntan y si algo no sé, les voy a decir, ¿sabe, Dicen, hermano? No lo sé y les voy a informar posteriormente si es que no, algo no sí, lo sé. un pequeño regalo. ¿Te prendió un audífono por ahí? Entonces, no duden, digamos, en preguntar y como les digo, si algo no lo sé, les voy a decir que no lo sé y voy a procurar tener una respuesta lo más pronto posible. No quiero que piensen que es mucho porque la verdad las cosas, la única ventaja que tengo es que yo leí antes que ustedes estas materias, las he estudiado, pero somos hermanos en el Señor y nos debemos de apoyar mutuamente. Así que les pido esa comprensión, mis amados hermanos, si es que, como les he dicho. No habiendo pregunta entonces, una manito levantada. Hermano René, tú levantaste la manito, ¿verdad? Sí, quiero saber qué texto se va a usar como base para
el estudio. Ya, mire, hay un texto que se envió que está en las plataformas, que yo también se los puedo mandar por WhatsApp, que el apunte preparado por el pastor Saúl Reyes, ¿ya? Él hizo este trabajo y en cuanto a la Biblia, a utilizar, él trabaja básicamente con la Biblia del año 60, la Reina Valera, y también utiliza la NBI, ¿ya? Básicamente son esos la Biblia que él utiliza. Y también otras Biblias, la, estoy buscando la otra versión, espérate un poquito. La Santa Biblia, la Biblia textual, la segunda edición de 1999, ¿ya? Lo hace más que nada para reforzar, digamos, algunos conceptos como vamos a ir viendo, ¿ya? Y, y se recomienda en la página 6 hay una recomendación de lectura el Mesías y los Salmos, y estos libros están en la plataforma que ustedes tienen acceso. Así que yo se los recomiendo que los lean, son de gran bendición. eh, Predicando a Cristo en todos los salmos de Richard Belcher y el Mesías y los salmos también, y también hay en los pies de página, perdón, hay una mención, digamos, de bibliografía que es citada oportunamente. Pero eso sería, mi querido hermano René. Ya. Los textos, como les digo, están ustedes pueden acceder a ellos a través de la plataforma que tienen acceso. ¿Ya? Eh, no sé, ¿alguna otra pregunta, Yo quería consultar, en realidad, porque hermano David? estuve revisando la plataforma, el asunto ¿Ya? de los cuestionarios, ¿dónde los puedo responder? Porque no aparece nada como para responder los cuestionarios. Y, o por último, para también cargarlos, digamos, a la plataforma, pero tampoco da esa opción. Ya. Estoy anotando eso, hermano David. ¿Ya? Ya, Esto escapa un poquito a mis conocimientos y voy a escribirle al tiro al pastor Juan López apenas termine la clase y le doy la respuesta a todos por escrito. ¿Ya? de todas maneras, aparecen los cuestionarios en el documento que se comparte a través de la plataforma. Entonces, no sé si va a ser a través de esa Efectivamente. forma. Sí, efectivamente. Por eso voy a preguntarle mejor al pastor Juan Lobos, porque después de cada lección hay 10 preguntas. Entonces, prefiero yo preguntarle a él para que él me oriente en ese aspecto, ¿ya? Ya, pastor. Y apenas terminemos la clase, le voy a consultar al pastor Juan Lobos. ¿M? Muchas gracias, pastor. Ya. Eh, Plataforma. Estoy anotando, para que después no se me olvide. Ya. ¿Alguien más? Ya. Entonces, mis amados hermanos, los invito entonces a que comencemos nuestra reflexión en torno a Salmos. Surge una pregunta, ¿es posible mostrar a Cristo en cada salmo? Esa es la pregunta básica que el pastor nos plantea y es el desafío que plantea este curso. Estudiar el Antiguo Testamento y predicar a través del Antiguo Testamento es un desafío por sí solo. ¿Ya? Muchos hermanos evitan predicar algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Eclesiastés, porque son difíciles de explicar, de poder descubrir a Cristo. Cantar de los Cantares también es otro libro un poco complejo, no digo que nunca se haya predicado, pero sí por las características peculiares que tiene cada libro del Antiguo Testamento, lo hace en sí mismo un tema atractivo y al mismo tiempo tiene un grado de dificultad de interpretación. Muchas veces cuando se predica como una narrativa histórica, o bien también se predica como un carácter dando consejos de carácter moral o ético, no que deben de ser obedecidos al pie de la letra, y sin considerar aspectos que son importantes de la forma de escrituración. Estoy hablando específicamente en los salmos. Entonces, este error de entendimiento muchas veces son predicados como ejercicios éticos, morales, pero
Yo en la iglesia, a los hermanos les digo, falta la escalada. Llegar a la escalada es como cuando uno va subiendo un cerro, les cuento, les digo, está una primera lectura que cualquiera una la puede dar una interpretación, está una lectura moral, pero muchas veces quedamos en ese punto, porque nos falta tener la mirada de la escalada, de qué es lo que realmente el Señor nos quiere transmitir. Y eso, descubrir eso, cuesta muchas veces. No es algo simple. Requiere estudiar, requiere repasar muchas veces, requiere oración previamente, requiere consultar, ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, desde este punto de vista de esta perspectiva, muchas veces la perspectiva teológica se pierde. Y por eso hay muchas veces hay predicaciones que son emotivas, no discutimos, que a veces son muy apasionadas, pero la sustancia queda como a mitad de camino. No estoy criticando a nadie en particular por si acaso, pero uno lo puede ir descubriendo cuando uno va analizando si está adecuadamente utilizado el lenguaje, en el caso de Salmos, que es poético, que es metafórico, que permite expresar emociones eh, y permite también desarrollar ideas teológicas concretas y correctas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se produce esto? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en un ambiente o en un medio distinto al occidental, ¿ya? Nuestro orden occidental nos dice el pastor es pienso lo correcto, hago correcto y siento correcto. En el Oriente es posible llegar a una verdad correcta expresando a través de emociones, de análisis desde puntos de vista distintos al que nosotros estamos acostumbrados a realizar normalmente. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son llamados los salmos de lamento, salmos imprecatorios, que expresan dolor, temor, angustia, enojo y hasta desenfado, enojo, ¿no es cierto? Pero siempre guiando hacia la verdad bíblica. Entonces, de esta manera, las emociones que son expresadas en forma poética y son expresadas correctamente, y cómo nosotros podemos encauzarlos para en la gloria de Dios, a la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener esa mirada cristológica que nos va hablando el libro de Salmos? Hay un autor que se llama Samuel Pagán, eh, que es un libro que se llama Comentario de los Salmos precisamente. Dice él, en la actualidad, el libro de los Salmos se divide en 5 secciones, que son eh, mayores o en 5 libros. El libro 1, que va del Salmo 1 al 41, el libro 2, del Salmo 42 al 72, el libro 3, del Salmo 73 al 89, el libro 4, del Salmo 90 al 106, y el libro quinto, del Salmo 107 al 150. Y él nos plantea que cada libro, y nos hace ver que cada libro, sección de libro, termina con una afirmación doxológica o alabanza extraordinaria a Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos el libro primero, en el Salmo 41, versículo 13, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Algunas personas tiempo atrás se me acercaron y me decían, pastor, ¿es posible que alguien pueda decir amén y amén en la iglesia? Eh, entonces le dije, mire, vea, se me ocurrió ese día, vea el Salmo 41, versículo 13, cómo termina, y usted se responde. No, a veces nos quedamos en las formas, ¿ya? No estoy diciendo que sientan que cuando una persona dice amén, un solo amén, está mal. Simplemente me preguntó una hermana si era posible que nosotros podíamos decir amén y amén. Entonces yo le dije, mire, voy a hacer el Salmo 41, versículo 13, y ahí la respuesta está clarita. También vemos el Salmo 72, en el versículo 19, dice, bendito su nombre, glorioso para siempre,
y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Una doble afirmación. ¿Ya? Entonces, también en el Salmo 89, versículo 52, encontramos la siguiente afirmación. Versículo 52 dice así. Perdón, aquí, se me había quedado pegada la página. Dice, bendito sea Jehová para siempre. Y nuevamente, amén y amén. En el versículo 106, versículo 48, también encontramos otro ejemplo. Dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ahí hay un pequeño cambio, pero amén y aleluya. Para el Señor sea todo honor, honra y gloria, ¿no es cierto? Y el Salmo 150 dice el versículo, es toda termina el Salmo 150 como una doxología en general. Alabad a Dios en su santuario, alabadle, 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 alabadle. Y todos los versículos comienzan de esa manera, salvo el versículo 6 que dice, todo lo que respira, también dice, alabe a Jehová, aleluya. Entonces ahí tenemos la doxología o una afirmación de alabanza extraordinaria a Dios. También vemos que a través de que en los salmos se ha clasificado también atribuyéndolo a algún personaje de gran importancia histórica y de reconocimiento en la comunidad. Así vemos como algunos criterios de recopilación o compilación, la palabra más exacta, compilación de los salmos o agrupación de salmos. Algunos están escritos por David, otros atribuidos a Salomón y otros a Moisés. Como por ejemplo el Salmo 91, que nos habla del salmo escrito por por Moisés, ya que se atribuye a él. Entonces, también hay otros salmos que son denominados, por ejemplo, de ascenso gradual o de peregrinación. Ustedes, por ejemplo, o alabanzas, por ejemplo, el Salmo 92, en la Biblia del año 60 está intercalado, está como unos subtítulos, dice Salmo, cántico para el día de reposo, para el día del Señor, para el día de descanso en el Señor, por supuesto. Otros salmos que son salmos gradual, por ejemplo, el 120 al 134, dicen canto gradual, que es o ascenso, que se utilizaba para subir o ascender al templo. Eso es lo que significa gradual, no es que vaya aumentando la voz, sino que se utilizaba cuando existía la peregrinación del pueblo de Israel hacia el templo. Así las cosas, el Salmo 1 y el Salmo 1 y 2 no solo son una introducción a esta sección del Salmo 1 al 41, sino que y esto comparto plenamente con el pastor Esaú, es una introducción a toda la obra, es un resumen. El Salmo 1 y 2 en la Biblia judía es un solo salmo, pero o una sola alabanza. Pero como criterio de interpretación, tanto el Salmo 1 y 2 de nuestras Biblias son no solamente la introducción al primer libro de Salmos, sino que también es una introducción a toda la obra, a los 150 salmos que están mencionados. Y no solamente tiene propósitos litúrgicos, sino también tiene toda una intencionalidad teológica. El Salmo 1 y 2, vamos a analizarlo con mayor detención en las próximas clases, nos va mostrando una línea de pensamiento que se va a ir manifestando en los distintos salmos del libro de Salmos, ¿ya? ¿Cuál es que la gloria divina y la importancia de la ley de Dios? La ley es el centro de la fe y la vida judía. La ley ceremonial señala la necesidad de un único y suficiente sacrificio para eliminar o limpiar el pecado. Y esta ley civil que establece el orden y justicia en la vida cotidiana. La ley moral enseña cómo vivir en obediencia a Dios.
Así, los salmos van mostrándonos una forma de reflexión, eh, de entendimiento, de alabanza a Dios, del entendimiento de la gloria de Dios a través de la ley y ir comprendiendo también el sentido del sacrificio. El Antiguo Testamento veremos también, y lo podemos ver, se escribió en un tiempo en el cual el Señor Jesucristo vendría posteriormente 800 años después, 900 años después, y en ese tiempo la visión del sacrificio era distinta, pero también tenía el carácter profético. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que cómo va explicando el salmista, cómo va analizando, como dice Pedro, cómo la profecía va siendo indagada, inquirida, para mostrarnos al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora una forma, está en la página, usted tiene la página 9. Hay una palabra, la estructura en quiasmo. Quiasmo es una palabra que normalmente nosotros no utilizamos, que es una forma retórica de cómo se va, eh, la tengo para que, de cómo se van desarrollando, digamos, una estructura literaria, ¿ya? Y vamos viendo, por ejemplo, a ver, se me perdió, aquí está, el Salmo 15, del Salmo 15 al 24, hay una unidad. El Salmo 15, liturgia entrada; Salmo 16, un salmo de confianza; Salmo 17, lamentación; Salmo 18, un salmo real hacia Dios; Salmo 19, himno para la gloria de Dios y la Torá; nuevamente salmos reales, el 20, 21, 22 lamentaciones; Salmo 23, salmo de confianza; y liturgia del Salmo 24, una liturgia de entrada. Y sin lugar a dudas, el Salmo 19, el que ocupa el centro del quiasmo, que es una figura retórica que va repitiendo formas para que de esta manera poder entregar una información en una estructura simétrica, en una estructura ordenada. Vamos a explicar esto después porque se va a comprender en mayor forma, pero adelante cuando uno va pensando, hay algunas palabras que se van usando que normalmente nosotros no las tenemos a la vista, entonces por eso me detuve en ello. La poesía hebrea tiene características muy especiales. Eh, es distinta en términos generales, es distinta a la poesía occidental. Nosotros, no sé si hay algún hermano que es extranjero, pero pensemos, por ejemplo, los chilenos tenemos a dos poetas, por ejemplo, a Pablo Neruda y a Gabriela Mistral. Cuando éramos niños nos hacían que la rima, ¿se acuerdan ustedes que tenía que ver? Incluso hay un dicho, me salió un dicho, o me salió un dicho sin haberlo buscado, sin haberlo predicho. Entonces, nosotros buscamos muchas veces la rima, que las palabras concuerden, pero la poesía hebrea es distinta. Es difícil de comprender si uno no reflexiona en cuanto a la expresividad, en cuanto a a la atención, en cuanto a la forma de cómo se van desarrollando las palabras y las frases. Vamos a ver que ellos utilizan una dinámica distinta, una forma distinta para poder expresar estos poemas. Por ejemplo, está aquí en la página 11. Ustedes pueden ver en Salmo 2.5, capítulo 2, versículo 5, dice el juicio de Dios, dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En la NBI nos la traduce en una forma más dinámica, dice: en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice. De esta manera, es una forma que tiene el autor bíblico
para mostrarnos y resaltarnos las palabras, por ejemplo, reprender, furor, turbar, son palabras fuertes que nos van mostrando un carácter de la oratoria del autor bíblico al momento de exponer la poesía. ¿Ya? Pensemos, los salmos son poesía, pero no pensemos en una poesía como la nuestra, sino de una forma distinta. Y eso es lo que hoy día vamos a avanzar ahora. Existe un concepto en la métrica o ritmo de la poesía hebrea eh, que no necesariamente significa una dinámica o una armonía occidental. El idioma hebreo, el acadio, el copto, el egipcio, el mismo chino, la rima no existe. Ya no existen las rimas, no existe ese tratamiento de hacer coincidir sonidos al término de las oraciones o las frases. Lo que se busca acá es el contraste y la exposición de ideas y de conceptos. Y estos se llaman paralelismos. Y el paralelismo, en términos muy claros, significa el contraste y arreglo de ideas o conceptos que dan armonía y ritmo a la poesía hebrea. Hay un autor de apellido Jaramillo eh, que nos dice lo siguiente. Este es el distintivo básico de la poesía hebrea. Reemplaza la rima produciendo una armonía interior, conceptual, más de pensamiento que de sonido exterior. ¿Qué es lo que produce la rima? La rima es sonido. El paralelismo es armonía conceptual. Y de esta manera, en el paralelismo se confrontan o se comparan conceptos o ideas, dos o más conceptos o ideas expresadas por el autor. Y existen muchos tipos de paralelismo. Eh, la, la, por lo menos vamos a ver nosotros, hay 7 tipos de paralelismo, vamos a revisar nosotros. Hay otros más, pero básicamente son estos. El paralelismo es comparar dos ideas semejantes o equivalentes. Veamos, por ejemplo, el Salmo 2.1, del Salmo 2.1, donde dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí vemos que hay paralelo entre gentes y pueblos. Nosotros entendemos gente y pueblo como sinónimos, como conceptos semejantes. Y el autor establece que el concepto de amotinar y pensar cosas vanas es similar, es un paralelo. Y el propósito es presentar dos ideas o pensamientos semejantes, apuntar o enfocar en una verdad central, en este caso la inutilidad de oponerse al plan de Dios. Entonces, cuando dice el salmista en la pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Gente y pueblo son conceptos semejantes, sinónimos, pero amotinarse y cosas vanas es el paralelismo, se compara. Hay algo que no tiene sentido, oponerse al plan de Dios según nos expresa el Salmo 2. También está otro paralelismo que es de bastante frecuencia, eh, que es el antítico, que significa que las dos ideas se contrastan u oponen. Es decir, se contraponen. Conceptos como bueno o malo, justo o injusto son la norma. Y por ejemplo, en el Salmo 1.6 dice el camino de los justos y la senda de los malos se contraponen para mostrar, para enfocar al lector en una idea central. Miren lo que dice el Salmo 1.6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más, más significa pero, ¿no es cierto? Pero la senda de los malos perecerá. Entonces, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Entonces, aquí hay dos conceptos que son antíticos o contrapuestos, el camino de los justos y senda de los malos. Así, la idea es enfocar al lector en la idea central. Existen también
Otro tipo de paralelismo, que es el paralelismo sintético o constructivo, ¿ya? Este es distinto al que hemos estado mencionando anteriormente, al paralelismo sinónimo y antiético, y se define como el que se va completando el pensamiento, va desarrollando el pensamiento, apoyándose en el pensamiento o término anterior para describir el que sigue o ampliar o complementar el razonamiento con una nueva idea o pensamiento. Por ejemplo, en el Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Evidentemente, ¿quién es bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, ni en silla de escarnecedores. Aquí se nota claramente la construcción del argumento de una idea construida sobre la anterior, a fin de armar un solo argumento. Es como podríamos decir, bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos en la base, y después, ni estuvo en camino de pecadores, también es bienaventurado, y también es bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Se dan cuenta? Se va como escalonando, sumando una idea tras la otra. El paralelismo progresivo también, este tipo de paralelismo, eh, cuando la segunda línea poética amplía la idea de la primera línea. Y vemos, por ejemplo, y lo invito a que lo vean en el Salmo 150, nos dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Si se dan cuenta es progresivo, va aumentando, es como imagínense ustedes como una ola, va tomando fuerza. Cuando usted, por ejemplo, va cantando o va reflexionando, va colocando cada vez más fuerza y cercanía del lector. ¿Ante quién? Ante Dios. Eh, ¿Alguien levantó la manito? Hermano Luis, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, hermano. Ya, genial. Eh, Mi pregunta va en relación a este paralelismo, el progresivo y el constructivo. La verdad que lo encuentro como bastante similares. ¿Cómo podríamos diferenciar uno del otro? Ya, mira, el paralelismo progresivo va reforzando la idea del primero, pero en un desarrollo, yo lo entiendo como un desarrollo más amplio, ¿ya? Así lo comprendo yo, porque el constructivo o sintético, como la misma palabra lo está señalando, se está apoyando el pensamiento en la idea anterior, pero es más concreto. Así lo comprendo yo, ¿ya? Son muy similares, está bien el alcance que usted ha hecho, hermano. Son muy similares, pero el sintético constructivo, el argumento se va apoyando en el pensamiento anterior o término anterior. Y así se va escribiendo el razonamiento, se va ampliando el razonamiento y se va completando el razonamiento. Eh, en cambio, el progresivo es es un realce o mayor justificación a lo que ya antes se ha dicho, va agregando como a más elementos, como si fueran, no es precisamente, pero quizás nos pueda ayudar un poquito como sinónimos. Por ejemplo, la ley es justa, santa y buena. Podemos entender la ley es buena, claro es buena, pero el apóstol Pablo nos dice es justa, santa y buena, nos dice la palabra en Romanos 7. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el paralelismo progresivo es una idea más, es una línea poética mayor, ¿ya? Es una línea de pensamiento mayor. También están los paralelismos emblemáticos,
eh, que combina dos formas de expresión, una más figurada o simbólica con una más concreta y literal. Por ejemplo, en el Salmo 42:1 encontramos, este salmo es muy bonito, pero de hecho hay alguna alabanza. Eh, hay dos expresiones. Cuando dice, como la del siervo que brama por sed, como el ciervo que brama por sed. Este es un animal, ciervo es con C por si acaso. Ya una vez un hermano me dijo, yo pensaba que era un esclavo, ¿no? Es un animal. Por eso es interesante verla con C, pero él me decía, yo lo leía compensando, era que una persona se estaba ahogando, ¿no, hermano? Es una, es un ciervo, el animalito, el ciervo, que está en un río, así hay que formarse la idea, y, y está buscando agua. Eso es lo que está necesitado el ciervo. Y está bramando, está gritando por tener esa agua. Entonces, la palabra, el paralelismo emblemático, la concreta sería, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eh, en el fondo yo soy el siervo y que necesito agua, así necesito yo de ti, mi alma necesita de ti, Señor. Esa es la figura, ¿ya? Hermano Bernardo, tantos años sin vernos, Dios te bendiga. Pastor, Dios me lo bendiga mucho. Perdone un paréntesis. También está el paralelismo escalonado, que es parecido al progresivo, pero los conceptos se van completando a través de la repetición de una palabra o frase anterior. En la frase siguiente, por ejemplo, el Salmo 29, del versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. Se me quedó para la hojita. El 29, versículos 1 y 2 dice, tributad a Jehová, estoy viendo la versión del año 60, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y fíjense cómo comienza el versículo segundo, con la palabra nuevamente, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí la palabra tributen no se alcanza a notar en la versión del año 60, eh, porque la palabra tributar significa entregar, dar, que también, entonces por eso no se logra identificar muy claramente, pero tributar significa pagar, dar algo a Dios. ¿Ya? Entonces, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y la conclusión está, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, tributar, dad, viene a ser este paralelismo escalonado. Primero habla a los hijos, identifica a los sujetos que tienen que dar a quién, a Dios. ¿Qué es lo que tienen que dar los hijos? La gloria y el poder, y la gloria debida a su nombre. ¿Por qué? Porque es su nombre. Basta, entonces ahí se dan cuenta cómo podemos, este salmo, o este versículo 1 y 2, es un paralelismo escalonado, que se va escalonando y que va complementando la idea central de tributar, que significa de dar. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Tributad a Jehová, es el principio, o dar a Jehová, es un sinónimo. ¿Quién es? Hijo de los poderosos. ¿Qué es lo que, o sea, lo más poderoso? Nosotros tenemos que dar tributo a Dios. Dad a Jehová, ¿qué cosa? La gloria y el poder. Los hijos de los poderosos deben dar la gloria y el poder, y la gloria debida a su nombre. Por el solo hecho el nombre de Dios, debe los hijos de los poderosos dar la gloria y el poder. Y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es obviamente está ahí hablando de uno de los atributos de nuestro Dios, es santo. El paralelismo introvertido, este paralelismo consta de 4 más versos que se combinan, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Por ejemplo, en el Salmo 30, versículos 8 al 10, dice lo siguiente: a ti, oh Jehová, clamaré.
Y al Señor suplicaré. Versículo 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Notemos como el verso 8 y 10 están entrelazados de la siguiente manera. Eh, a ti, oh Jehová, clamaré. Y el versículo 10, oye, oh Jehová. O sea, mi clamor, te pido, Señor, que lo oigas. Y hay otras dos ideas centrales del versículo 9 que se refieren a la fatalidad de caer en el sepulcro o convertirse en polvo, lo que imposibilita proclamar la finalidad de Dios. Este salmo es hermoso, este pasaje. Eh, Son palabras evidentemente de nuestro Señor, que lo veremos más adelante. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Oye, oh Jehová, y ten misericordia a mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Entonces, alguien, por ejemplo, podría, evidentemente, estar hablando a una realidad de la muerte, pero al mismo tiempo, una escalada mayor podría ser palabras de un cristiano, ¿no es cierto? Evidentemente, un cristiano aquí está la vida eterna, está hablando. Pero también aquí nosotros vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estas palabras. Vemos cómo Cristo es nuestra guía cuando nosotros está hablando aquí, más que el pensamiento del hombre humano, del anuncio, aquí nos está mostrando la salvación y la vida eterna. Este pasaje es hermoso tenerlo en cuenta. Aquí nos está hablando de la vida eterna. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Oye, oh Jehová, y ten misericordia a mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y el versículo 9, según nuestra lógica occidental, deberían preguntar, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. ¿Se dan cuenta cómo se van una estructura distinta, pero hermosa? Así, los paralelismos como herramienta lingüística es una característica de la poesía hebrea y son esenciales para una correcta interpretación de los salmos. Los más comunes e importantes son los paralelismos sinónimos y antíticos, antíticos, perdón, y esto es útil para el lector moderno. Por ejemplo, aunque es común recomendar el Evangelio de Juan a los nuevos creyentes postmodernos, yo prefiero, dice el pastor Esaú, que comiencen con proverbios. Al explicarles los paralelismos, pueden comprender el mensaje de Dios para sus vidas de manera más rápida y práctica. Les quiero poner un ejemplo, no está en el apunte, pero lo pueden anotar. Miren, busquemos en Proverbios, en el capítulo 7. En el capítulo 7. Miren, aquí hay un ejemplo eh, de paralelismo. Miren lo que nos de paralelismo sinónimo. Miren, el versículo 7, 4 y 5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Allí hay dos situaciones paralelas. Hay un concepto teológico, bíblico, de, de la sabiduría. El Señor en el capítulo 1 ha dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la inteligencia es guardar el nombre del Santísimo, ¿no es cierto? Y a eso hay que llamarla hermana y parienta, es decir, muy cercana a nosotros, parienta, hermana. ¿Y qué nos dice el versículo 5? Para que te guarden de la mujer extraña, la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces uno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No es cierto? Entonces muchas veces los hermanos
se predica del versículo 6 en adelante, hablando en contra de la prostitución, de la mujer prostituta, etcétera. Pero la enseñanza no es una enseñanza moral, va mucho más allá. No está diciendo aquí que hay que juntarse con prostitutas. Estamos entre adultos, por eso estoy hablando de esa manera. Eh, Sino que aquí nos está mostrando que la inteligencia, el temor de Jehová y la sabiduría son nuestra pariente y nuestra hermana. ¿Y cuál es la mujer extraña? ¿Cuál es la mujer ajena? Es la doctrina ajena, la que no es bíblica. Esa te va a engañar, te va a seducir, te va a encantar y al final vas a terminar, como Ave dice, en la red, como un necio en las prisiones, como el buey que va al degolladero. Entonces, ahí tenemos un caso muy práctico de un paralelismo fuera del libro de Salmos. Y ahí obviamente está tomando el ejemplo de lo que es la mujer prostituta. Pero ¿qué es lo que no, eso es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Es eso solamente? Podríamos predicar de eso mucho, ¿no es cierto? Pero eso es lo que quiere el Señor en su palabra. Nos quiere llevar a una escalada mayor de reflexión, de que la doctrina y la sabiduría es nuestra hermana, es cercana, es nuestra, carne de nuestra de sangre de nuestra sangre. Eso es lo que nos pertenece de tal manera que estamos muy cercanos a ella. Bueno, no es el caso hoy día, pero se lo dejo anotado ahí para que ustedes lo puedan ver un ejemplo práctico de un paralelismo. También en la poesía hebrea encontramos el lenguaje metafórico. Y este tema también es muy interesante de considerar. ¿Por qué? Porque el lenguaje metafórico muchas veces, si no es bien usado, nos lleva a confusiones conceptuales. ¿Ya? Entonces, el lenguaje metafórico, el autor, el pastor Esaú, se refiere a múltiples figuras de lenguaje y modos que existen en el hebreo y que debemos de considerar. Aquí el primero que se menciona es el símil, que es una figura literaria que describe algún objeto, alguna relación, como semejante a otra cosa no similar. Entonces, por ejemplo, y se usa, ¿cómo lo podemos distinguir? En expresiones tales como así, semejante, como, declarando expresamente la semejanza. Ahí hay un símil, es como. Por ejemplo, en Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una golondrina? ¿Qué tiene que ver un gorrión? ¿Qué tiene que ver con que vuelen? Con una maldición. Y ahí viene la explicación. Aquí hay un símil, porque compara la calamidad o la medición de un necio, de aquel que se ha alejado del Señor, aquel que no ha cuidado, estábamos hablando de la sabiduría, como un vuelo de gorrión o de golondrina, que pareciera no tener sentido, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque aun cuando se ve como errático, como se ve algo raro, que no podemos, las golondrinas cambian rápidamente, igual que los gorriones, aquí está describiendo una consecuencia de algo que va a aparecer y que va a surgir. La maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, en otras palabras, el pecado tiene consecuencias. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Aquí no está juzgando situaciones particulares, sino que está diciendo la reflexión del creyente, del pecador arrepentido, sabe, y uno piensa y dice, ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? El mundo se pregunta, pero pareciera que no se logra comprender, pero, pero una causa de una maldición, es la maldición del pecado, que es la muerte. Entonces aquí vemos una comparación del vuelo de un gorrión como el de una golondrina, que pareciera muy errático. Hermanito David. Sí, pastor, mire la pregunta que iba a hacer yo.
es que teníamos un salmo emblemático, digamos de lo que habíamos conversado hace poquito, que era como el ciervo brama por Sí, las aguas. En este caso también entraría en algo que es como lo que estamos conversando ahora como símil. sí, claro. El cómo, la palabra cómo es comparativa. Claro, no hay que pensar que son estructuras rígidas que no se pueden, sino que el lenguaje permite este análisis gramatical, pudiéramos decirlo, y es muy bueno el ejemplo que usted señala, hay que anotarlo como un buen ejemplo, un símil. Siempre vamos a ver el símil o semejante en la palabra como, así es semejante. El proverbio delante vimos el 7, también nos va mostrando cómo Proverbios nos va mostrando cómo se van produciendo estos símiles o paralelos o situaciones similares. Y se asemejan a una relación, pareciera que no hay ninguna relación entre el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo y con la maldición del pecado. Pero sí hay consecuencias, eso es lo que nos está diciendo. Gracias, hermano David. Entonces, vemos también otra figura, eh, que es la metáfora, que es la semejanza que hay entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Metáfora se define por la RAE, por el diccionario de la Real Academia Española, como una figura retórica. Retórica es de hablar, de pensamiento, por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la primavera de la vida, es una metáfora de la juventud. ¿Cuántas primaveras cumpliste? Por ejemplo, usamos mucho esta expresión con en los hermanos, o cuando, hola Santo Tiempo, ¿cuántas primaveras cumpliste? Aunque estemos en invierno, igual uno usa esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo está diciendo cuántos años has cumplido, pero la esencia viene de la primavera de la vida, es decir, la juventud. Entonces, el lenguaje metafórico se usa mucho esta herramienta y, por ejemplo, vemos en el Salmo 1.3 y los proverbios también nos hablan mucho sobre las verdades espirituales. Si uno ve el Salmo 1.3 dice, describiendo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí hay un símil, el cómo, pero también hay una metáfora que es la frase, que es mayor, y nos dice que el justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí nos habla de la prosperidad espiritual, del crecimiento espiritual, como fruto a su tiempo y su hoja no cae. Son árboles perennes, ¿ya? Se llaman perennes aquellos que están siempre verdecitos, ¿ya? Y que la hoja verde o el fruto que como tal significan algo en particular. Aquí hay que tener cuidado siempre en la metáfora. Al tiro, hermano Luis, ¿ya? Siempre en la metáfora hay que tratar de no caer en la alegorización, en la interpretación alegórica, que es colocarse cosas que no dice la palabra. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, eh, claro, en Nehemías habla de las 7 puertas, entonces una interpretación alegórica hablaría de 7 entradas al cielo, o las 7 virtudes, que hablan los antiguos muchas veces. Entonces hay que siempre ser cuidadoso, no espiritualizar los detalles de la metáfora. Ya no, es un hecho que el justo es bendecido, que el justo prospera. Tampoco hay que pensar aquí porque yo soy justo me voy a hacer millonario. No, no es eso, no es teología de la prosperidad, ¿ya? Prosperar es crecer espiritualmente, ¿ya? Para que haya claridad de eso. Hermanito Luis, usted levanta la mano. Sí, sí.
Entonces, podríamos decir que en un mismo texto hay más de una figura literaria, o sea, podemos encontrar paralelismos, metáforas en una misma porción de la palabra. Sí, claro, no hay problema en eso, no. Es lo hermoso de la palabra. Por ejemplo, yo me he dado, cuando, por ejemplo, un predicador, pongamos este mismo ejemplo de 1:3, eh, si uno piensa desde el punto de vista del símil, la predicación va a ser guiada, obviamente, en la expresión cómo. Hay un paralelo ahí. Hay un paralelo también entre, entre lo que es el justo, la conducta del justo, el que vive bajo la ley del Señor, y su vida. Y también podríamos ver, estoy colocando ideas nomás, por ejemplo, a través de la metáfora, que también nos ayudaría a poder desarrollar adecuadamente la predicación. Y no hay ningún problema en que uno pueda, esto después se aprende con la predicación expositiva, que nos va afinando, digamos, lo que buscando la verdad bíblica, la verdad espiritual. Y eso es lo que debemos de poner cuando se predica o cuando se enseña, ¿ya? Pero está bien, hermano, no son contrapuestos, ¿ya? No son categorías excluyentes. Muchas veces se mezclan incluso, pero enriquecen el discurso, enriquecen la enseñanza. Hay otra figura retórica que es más difícil nosotros no la usamos, normalmente no la utilizamos mucho, pero la usamos, digamos, que es la metonimia, que significa el uso de una palabra en lugar de otra. Por ejemplo, en Joel, que es un libro apocalíptico por si acaso, a veces pensamos que la Apocalipsis está restringido, es un libro de visión de los últimos tiempos. En Joel 2, capítulo 2, versículo 31. Miren lo que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vemos que el sol no produce, si nosotros vemos el sol no es temible, sino que es energía, es luz, es fuerza. Eh, el profeta aquí, ¿qué quiere decir con esta expresión? Que es algo inevitable el juicio de Dios. Y van a haber señales que van a ser mostradas, que van a ser dadas, expuestas. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Cómo el sol, si es brillante, va a ser tinieblas? eh, la luna en sangre. La luna, mucha gente hoy día, la luna roja, le llaman la luna de sangre. No sé si han escuchado por ahí en internet, ahora hay más acceso a todas esas cosas, pero le dan un sentido místico. Cuando el profeta aquí está hablando, no está hablando del día, dice el día grande y espantoso de Jehová, el día de la ira de Dios, eh, la, y ahí pensamos nosotros que el Señor ese día va a proteger a su iglesia. Ya la protege, pero ese día, el día del castigo, va a ser un día espantoso, terrible, que nosotros como hijos de Dios estaremos protegidos. Pero ese día van a haber señales. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya, también la sinécdoque, que es también un recurso retórico, que cuando el escritor apunta a una parte por el todo o el todo por una parte. Por ejemplo, el Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. La expresión mi carne se refiere a todo el cuerpo que será restaurado en la resurrección. ¿Se dan cuenta? Aquí alguien podría decir, el descanso en la noche, pero va mucho más allá. Aquí está apuntando a la restauración en el día de la resurrección. ¿Se dan cuenta cómo en la escalada mayor uno podría hablar, claro, se alegra mi corazón y se goza mi alma y también mi carne? Está bien eso, pero aquí mi carne
está mirado una escalada mayor. Imagínense subiendo ese cerro. Estamos aquí y el Señor nos coloca más arriba. Mi carne también reposará confiadamente. Y aquí lo que se refiere que será restaurado en el día de la resurrección. Se dan cuenta cómo el lenguaje nos va ayudando a, a reflexionar espiritualmente. Eh, la ironía ahora también es un recurso retórico, es la expresión de una idea mediante un sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo utiliza la ironía en 2 Corintios. Interesante esto, verlo en 2 Corintios, en el capítulo 11:5, donde dice lo siguiente. Se me quiero pegar la hojita, perdón, espérense un poquito, por favor. 11:5 dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Allí hay una ironía. Él se está colocando en una posición inferior, pero en forma irónica. Él sabe que está en igualdad que los demás apóstoles, pero él dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y hay un pasaje en, en Primera Reyes 18, es decir, si me equivoco lo corrijo al tiro. Claro, en Primera de Reyes 18, miren en el capítulo 18:27. Esto no está en los apuntes, pero ahí hay un caso de ironía. En la Biblia utiliza mucho el lenguaje irónico. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Se dan cuenta el lenguaje irónico que usa el profeta Elías? Cuando él está diciendo aquí, burlándose de los sacerdotes de Acab y Moab, le está diciendo, quizás está de camino, quizás está durmiendo, quizás se le olvidó. Ahí hay un uso del lenguaje irónico de parte del profeta en contra de los sacerdotes de Acab y Acera. Y bueno, el caso que el pastor también nos ha dado en 2 Corintios 11:5. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Son grandes, y yo también soy grande, eso es lo que está diciendo, pero no en él, sino en el Señor, ¿ya? La hipérbole, esta forma nosotros siempre usamos la hipérbole, ahora es una exageración. ¿Y saben cuándo usamos esto la hipérbole? Cuando estamos enojados. Tú nunca me has querido, tú siempre me has tratado. Y nos gozamos con esas frases así grandilocuentes que como que no dejamos espacio. Y cuando nos enojamos nos pasa eso. Parece que todo es tremendo. Y, y siempre las cosas son así, nunca has hecho esto. Y la verdad las cosas que si uno se pone a pensar, no es todo, ni tampoco, hay algún problema, no estoy minimizando los problemas, pero lo que quiero decir con esto, en forma gráfica, es lo que más usamos nosotros cuando estamos enojados. Cuando, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, pues, el equipo más grande de Chile, el equipo más grande del mundo, entonces ahí tenemos figuras literarias que son exageradas a una idea. Pero en la Biblia dice Mateo 5:29 al 30 hay una hipérbole que dice, y esta yo creo que muchos estaríamos, estaríamos tuertos o ciegos o mancos en esta verdad. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es una hipérbole. Eh,
pero esto está usado en un término para mostrar una verdad espiritual. Eh, entonces, se lleva la idea a un límite mayor del que uno piensa o el que está o se puede dar. Entonces, pero es una forma que nosotros utilizamos muchas veces y el Señor también la utilizó para enseñar, para mostrar la verdad espiritual. La apóstrofe también es otra forma cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente o muerta, o algún ejemplo, o un objeto sin vida, o una idea abstracta como si tuviera vida o pudiera oírlas. Estos son los apóstrofes. Por ejemplo, en Marcos 4:39, cuando dice, y levantándose, reprendió al viento, está hablando el Señor Jesús, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí Jesús le está ordenando al viento y al mar como si tuvieran vida, pero hay una orden, sabemos que es una orden dada en la soberanía de nuestro Señor sobre toda la creación. Al reprender al viento le dice, cállate. Reprende al viento y al mar le dice, calla, enmudece. Y cesa el viento y también la tormenta. También la personificación también es otra forma retórica que se atribuyen a los animales, las plantas, las cosas sin vida. También se conoce como prosopopeya, que es en Isaías 14:8, dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Aquí los cipreses se regocijarán, es una emoción que es imposible que un árbol tenga, y los cedros hablaran. Es claro que es una figura de lenguaje llamada personificación. También el Señor Jesús lo utilizó. Recuerdan ustedes que en el mandato que si nosotros no predicamos, incluso las piedras van a hablar. Es un mandato aquí dado por el Señor para mostrarnos en esta forma de personificación. Las piedras van a hablar si nosotros no hacemos nuestra tarea de llevar el Evangelio. También vemos el eufemismo, que es una figura consistente en expresar con suavidad o decoro una idea que podría ofender a los lectores u oyentes. Eso es cuidadoso al hablar. Dice Mateo 1:25, pero no la conoció, hablando de José y María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La expresión no la conoció es un eufemismo y es decir, una manera elegante de decir que no tuvieron relaciones sexuales. Entonces, es una forma elegante, no la conoció. Entonces, también la palabra es cuidadosa en eso. Nosotros también tenemos que aprender a ser cuidadosos en nuestro lenguaje, sobre todo cuando estamos enseñando y hay menores, por ejemplo, uno tiene que tener mayor cuidado también en las expresiones, o también personas que el Señor no nos dice que tenemos que ofender para poder entregar la palabra. Ahí hay un ejemplo. La paradoja también es una forma oratoria y se expresan algunas verdades aparentemente contradictorias en una sola oración o muy cercanas la una a la otra. Por ejemplo, en Mateo 5:5, la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí hay una paradoja, algo que no deberían darse normalmente, pero el Señor nos dice, y es una promesa del Señor hacia sus hijos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mis amados hermanos, eh, estamos son las 22:30, 22:20, perdón, eh, y yo no creo que alcance pasarlo tan rápido, pero me comprometo a mandarle un resumen más ratito, por favor, o mañana, perdón, lo estaba viendo la hora, para que también puedan descansar. Pero si hay alguna pregunta hasta donde hemos visto, no hay problema. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mandar un resumen más ratito, mañana mejor dicho, perdón, de lo que está pendiente para que ustedes lo puedan seguir, ¿ya? Y también voy a consultar al Pastor Lobos por la hora, para que ustedes también descansen, sobre la pregunta que hizo hermano David sobre el cuestionario, ¿ya?
No sé si hay alguna pregunta a lo que hemos estado viendo ahora. Yo lo animo, hermanos, que sin perjuicio de lo que veamos en clase, ustedes lean y se van a dar cuenta que realmente es muy, muy interesante cómo el autor, en este caso el pastor Esaú, nos va mostrando, digamos, cómo poder acceder a leer los salmos y en general la Biblia. Yo creo que más de alguna sorpresa nos hemos llevado esta noche, es cuando uno va leyendo, va aprendiendo de formas como el Señor utiliza el lenguaje para comunicarse con nosotros y mostrarnos la verdad espiritual. ¿Ya? No sé, ¿alguna preguntita? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Hermano, sí, por favor. Mire, entendemos en este caso la materia está recién estructurándose y que no hay cuestionario, ¿ya? Que no hay cuestionario todavía como para responder. La otra pregunta es, ¿va a haber alguna lectura adicional o informe de lectura adicional con respecto a la tarea, o sea, al ramo mismo? Mire, yo la verdad las cosas que nosotros utilizamos el esquema de la plataforma de MINS, ya ahí hay lecturas adicionales. Ya voy a consultar también al pastor Juan Lobos de lecturas adicionales y eso se lo voy a contestar, ¿ya? Y sobre los cuestionarios, hermano David delante lo había planteado, así que eso también está pendiente y lo tengo, estoy anotando ahora la pregunta del hermano Póveda. ¿Ya? Gracias. Cuestionarios, lecturas adicionales. Ya, mis amados hermanos, le voy a pedir a mi hermanita Elizabeth que nos dirija en la oración, por favor, para que podamos descansar y el Señor nos dé un sueño reparador. Hermanita Elizabeth, nos dirige en la oración, por favor. Padre eterno, le damos gracias en esta noche, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, por su misericordia y su amor. Gracias por nuestro pastor, Señor, Carlos. Rogamos, Padre, por todos nuestros hermanos, Señor, que en esta noche estuvimos en esta clase. Permita usted darnos inteligencia y sabiduría de lo alto, tanto a nuestro profesor como a nosotros, sus alumnos. Que todo sea, Señor, para honrarle a usted cada día más. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.